Son las 11 de la noche. Bonita canción, aunque sea en francés. Ya sabéis que yo suelo poner los números 1 siempre de habla hispana, pero Luis Mandiano era un español y estaba en número 1 en 1951, así que no podíamos dejarlo pasar. Pero los que no han dejado de pasar por los escenarios desde hace más de 49 años, vamos, que el año que viene van a hacer los 50. Es nuestro siguiente grupo, un grupo que fue el primero que tuvo la gentileza de concedernos una entrevista españoleando. Un grupo que ha sacado tantas canciones de verano que competiría con Georgie Dan. Un grupo que lleva poniendo la cabecera de una serie de televisión más de 15 años. Estoy hablando de Fórmula Quinta, que llegaba un 9 de mayo del año 1967 a número 1 con la canción Cuéntame. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. Volverás y que aquel día nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás sin un amigo? Te has convencido que yo tenía razón. Es igual, vente conmigo, aún sigue vivo tu amor en mi corazón. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, lo has conocido la felicidad. Muy grandes los chicos de Fórmula Quinta. Bueno, chicos ya no lo son, pero saltemos nada más y nada menos que 35 años, concretamente al año 2002. La música española estaba llena de coreografías de canciones, pero aquí o eras un figura en la pista o no podías bailar sin que te miraran pensando, a esta chica le pasa algo. Hasta que aparecieron unas chicas, las Ketchup, o como las llamaban las hijas del tomate, con un bailecito en la canción que ni tenías que ir al baño ni a pedir unas copas cuando sonaba. Así que un 9 de mayo del año 2002 llegaba a número 1 las Ketchup con la canción Aserejé. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando, con la luna en las pupilas y en su traje aguamarina van restos de contrabando. Y donde más no cae un alma y se mete a darse caña poseído por el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada, y la baila.
estas chicas también fueron a Eurovisión, no con esa canción sino con otra llamada Bloody Mary. Pasan concretamente 10 años y nos plantamos en el año 2012. Se acabaron los bailecitos de coreografías en los bares y la comunidad latina comienza a hacerse hueco en el panorama de la música española. Y un ejemplo de ello es Cali y Dandy, que llegaban un 9 de mayo al número 1 de superventas con la canción Yo te esperaré. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sin saber de la cuenta regresiva pienso que aunque no he vuelto a ser el mismo y lo confieso, espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo. Pero aunque soy sincero y lo prometo, no me miras. Después abres la puerta y digo, si te vas no vuelvas. La rabia me consume y lloras, te alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo. Te lo juro, no lo sabía y haberlo sabido otra suerte sería. 4 de septiembre, mi frase si te vas no vuelves me persigue. Y siento ganas de llamarte pero no contestas. No entiendo por qué no contestas y aunque hayamos peleado todo sigue. 7 de septiembre, la llamada que llegaría. Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía. Luego cuelgan, todavía no pierdo la fe. Sé que algún día volverás y pase lo que pase. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Siento que me quitaron un pedazo de mi alma. Qué bonita canción. A mí personalmente me gusta bastante. Pero bueno, compatriotas, ya hemos llegado al final de esta pequeña intrusión que hago en el programa Españoleando. Como siempre, se me ha hecho muy corto, ya que por la cantidad de efemérides que ha habido, un 9 de mayo, se me ha hecho muy difícil escogerlas, por no hablar de los números 1 de la música española. Pero lo importante, que el lunes, cuando os levantéis por la mañana, tenéis que recordar que un 9 de mayo se fundaron los cimientos de lo que conocemos hoy por Europa. Pero ya sabemos quién es el arquitecto, el capataz y quiénes somos los obreros. Pero uno de los obreros tiene una cosa que no tiene el arquitecto y el capataz. Uno de los libros más importantes de la historia universal, que seguro que en su día el señor Nelson Mandela lo llegó a leer. Pero también el señor Nelson Mandela, hay que recordar que llegaba un día 9 de mayo a presidente de su país. Y el lunes acordaros de echar la vista atrás en el tiempo. Y recordad, si vosotros seréis más de coreografías sesenteras como las de Cuéntame, coreografías de los años 90 que eran imposibles, o simplemente aprovechasteis el ASRG para daros a conocer en la pista de baile. Muy buenas noches, compatriotas y amigos de la cultura hispana. Y hasta la semana que viene. Ya no digas nada, solo quiéreme. Silencio, solo abrázame. Ni media palabra que hable del ayer. Pues aquí continuamos en directo, como todos los viernes, Españoleando de Radio Fundación Casa de España en México. Quien les habla, José María, como todos los viernes, que intentamos hablar de cosas interesantes. En este caso vamos a hablar con nuestros
tertulianos de los cómo se vota el próximo 26 de junio. Como sabemos todos, ya se han disuelto las Cortes Generales y tenemos que volver a ir a las urnas a elegir a nuestros representantes, a volver a votar, volver. Entonces, para ello hay que hacer un proceso que es exactamente igual que el que hicimos la otra vez, hace 5 meses, ¿no? O 5 meses y medio, el 20 de diciembre. Elena, ¿tú sí estás ya apuntada y preparada para el voto o no? Pues créeme que no he hecho nada todavía. Pues Ni he tenido tiempo de mirarlo este año. Bueno, pero vamos, sí, apuntadísima el martes ponerme a ello. Claro. Bueno, en principio vamos a decir que, bueno, todos los que estemos inscritos como residentes en el CERA, en el famoso CERA, que es el Censo Electoral de Residentes Ausentes. Existen 2 censos, el CERA y el PERA. Y el PERE, perdón, no la PERA, el PERE, que es el Padrón Electoral de Residentes Españoles, y el CERA. Bueno, el CERA son los que estamos inscritos para poder, que somos mayores de 18 años y podemos ejercer el derecho al voto, ¿no? Entonces, para ellos, si estamos inscritos, ahora mismo se va a abrir el plazo desde el día 9 hasta el día 15 en los consulados para ver si estamos, quien quiera acercarse a un consulado, a ver las listas, si estás inscrito. Pero vamos, si sabes que, por ejemplo, el día 20 de diciembre pudiste votar o te llegaron las papeletas, aunque fuera tarde, sigues inscrito mientras no te hayas dado de baja. Con lo cual, no haría falta comprobar que estás inscrito en el consulado. Y para ello hay que hacer la forma más rápida y más fácil. Ya desde antes de ayer se puede empezar a solicitar. Hay un formato. Nosotros en nuestras páginas y en todos los grupos de redes sociales lo hemos puesto, porque la Fundación Casa de España en México permite, como en otras ocasiones, pone a disposición de todos el fax, el equipo de fax, porque entendemos que mucha gente, pues es una herramienta que ya pues no está en desuso y no la tiene casi nadie, un fax. Entonces, bueno, pues ponemos el fax. Para eso lo único que necesitamos es que nos mandéis relleno el formato que hay, que está en las páginas web, que es de la Oficina del Censo Electoral, donde tú rellenas tus datos. En este caso es nombre, apellidos, número de pasaporte o de documento nacional de identidad. Puedes acreditarte con esos 2. Y bueno, y los datos que pone, donde estás inscrito, que normalmente es el país de residencia, México, y el municipio y la provincia donde estás inscrito, que pues si eres de Salamanca, como es el caso de Elena, pues sería en Salamanca. Yo estoy inscrito en Granada, Santi en Vitoria, y cada uno donde esté inscrito, ¿no? En su municipio o en su provincia. Junto con eso hay que nos tenéis que adjuntar o tenéis que mandarlo una fotocopia, en este caso con el teléfono, ¿vale?, del documento que estéis acreditando, pasaporte o carnet de identidad. Y nosotros lo que hacemos es enviar el fax a la oficina del censo electoral correspondiente para que eso es todo el proceso que se llama rogar el voto. Una vez que llega a la oficina del censo electoral, los plazos, si mal no recuerdo, creo que el día 6 de junio, si no hay impugnaciones en las listas, todas las oficinas del censo electoral empezarán a mandar las papeletas, que es ese famoso sobre que todos conocemos, que llega con todas las papeletas de las distintas fuerzas políticas, y después dentro lleva 2 hojitas y una serie de sobres. Esas 2 hojitas son importantísimas, que eso es el resguardo que tenemos que dar, el justificante de que estás inscrito, y que hay que adjuntarlo además en el sobre. Y también el día del voto hay que adjuntar una fotocopia